Buenas tardes, soy el doctor Jorge Mayo y desde Buenos Aires, República Argentina, transitando el mes de noviembre del año 2021, hoy me voy a referir al delito de aborto. ¿Cuáles son las cuestiones acerca de su incriminación? En nuestra legislación argentina el aborto es un delito contra las personas y también decimos que es un delito contra la vida, pero si se cumplen ciertas condiciones puntuales, aquellas que están preceptuadas en la ley vigente, no lo será. Lo cual, al avanzar en este vídeo, lo iré explicando. Digo esto porque la ley ha sido modificada en el transcurso de este año. El bien jurídico tutelado por la legislación de nuestro país es la vida del feto. ¿Qué es el feto? Decimos que es un embrión de los vivíparos, y cuando digo vivíparos me estoy refiriendo a los que se desarrollan dentro del útero de la madre, que es a partir del momento en que ha adquirido la conformación característica de la especie a que pertenece, y en el caso de los humanos, a finales del tercer mes de gestación hasta, por supuesto, su nacimiento. ¿Qué es el aborto? El aborto consiste en la interrupción del embarazo produciendo la muerte del feto. La acción de matar un feto, sea que se lo mate dentro del seno materno o que se lo mate por la expulsión anticipada de este seno materno, esa sería precisamente la acción. Para que se configure el delito de aborto, resulta necesario, y esto lo digo desde un punto de vista de perogrullo, que se debería llevar la acción a cabo antes del nacimiento de esta persona por nacer. Que la persona gestante esté embarazada, que el feto tenga vida, que existan maniobras abortivas, y la acción se debe llevar a cabo después de producido el embarazo o gestación, con la importancia del grado de desarrollo del feto. Recuerden lo que voy a decir. 14 semanas. La ley nueva habla de 14 semanas que lo voy a ampliar en unos momentos. Pero lo fundamental es que se lleve a cabo antes del nacimiento, porque si esto ocurriese después, estaríamos hablando de un homicidio. Si este homicidio lo cometiese la madre particularmente, estaríamos hablando de un parricidio, y esto es lo que está tipificado en el artículo 80, inciso 1, que es por el vínculo, y lo agravaría a una pena de perpetua. Acá voy a hacer un paréntesis para hacerle la mención que allá a mediados de los años 1990 existía hasta esa época una figura que fue derogada, que se la conocía con el nombre de infanticidio. Esto era producto de la muerte de una criatura recién nacida y dentro de un periodo, un lapso muy corto, que la justicia lo regulaba más o menos en 45, 60 días, que más o menos es lo que se le estipula en cuanto a lo que nosotros llamamos el periodo de puerperio. Siguiendo con lo que le decía recién, esto del perogrullo, decir que para que haya aborto la mujer o persona gestante debe estar embarazada, sí, por supuesto, debe existir un feto, también el caso es así, porque en caso contrario estaría faltando lo que nosotros le llamamos el sujeto pasivo del delito, que sería precisamente qué cosa, el feto. En virtud de esto, debemos precisamente considerar que no constituiría un aborto la esterilización, tampoco evitar el embarazo impidiendo la fecundación del óvulo, esto sea mediante alguna pastilla anticonceptiva, podría ser alguna espiral, diafragma, preservativos o tal vez algún otro elemento más moderno que particularmente yo desconozco. También debe existir maniobras abortivas. Los medios utilizados para provocar el aborto pueden ser físicos, hablamos de los raspajes, o químicos, y acá decimos que son las inyecciones abortivas. El autor del hecho debe haber actuado precisamente con dolo, es decir, con la intención de cometer la causa del aborto,
de matar al feto, teniendo conocimiento a la mujer embarazada. Nuestro Código Penal no contempla el aborto culposo, se limita precisamente a contemplar el preterintencional en el artículo 87, ¿no? Los distintos supuestos del aborto que son provocados por la mujer o por terceros. Acá el código habla de dos supuestos de casos de aborto: el provocado por la propia mujer o por persona gestante que esté embarazada, y el provocado por terceros. Dentro de estos últimos, digo de terceros, se diferencia el aborto con consentimiento o sin consentimiento de la mujer o persona gestante embarazada. Se prevé también el aborto practicado por los profesionales, abortos preterintencionales y los casos de abortos impunes. Seguidamente hablaremos de la ley vigente sobre el aborto. En el mes de enero del corriente año, del 2021, fue modificado precisamente algunos artículos del Código Penal argentino sobre el tema aborto. Al promulgar la ley, voy a mencionar el número para que también de alguna manera, si lo pretenden, pueden buscarla, que es la 27.610 del año 21, la cual implementó lo que se la conoce con el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y la obligatoriedad de brindar cobertura integral y gratuita. Esta ley proporcionó algunos cambios concluyentes al delito de aborto, como ser, por ejemplo, en casos de los abortos no punibles. Regula el acceso a la interrupción voluntaria al embarazo y a la atención post-aborto. Dispone que los servicios públicos de salud, tanto sean las obras sociales nacionales o provinciales, o las empresas o las entidades de medicina prepagas, incorporen la cobertura integral gratuita de la práctica. La ley también establece que una vez solicitada la prestación por parte, tanto sea como beneficiaria o afiliada de la obra social o la empresa de la prepaga, estas tienen un plazo máximo de 10 días corridos para cumplir con la prestación. Deben confeccionar un documento de consentimiento informado para realizar esta intervención. El aborto punible con la nueva ley. Arrancamos diciendo que la modificación del artículo 85 del Código Penal, donde reprime igual al que causara un aborto, y la pena será de 3 a 10 si obrare sin consentimiento de la persona gestante. Y se va a elevar la pena a 15 años si el hecho siguiere de la muerte de esta persona gestante. Y por otro lado, tendrá una pena de 3 meses a 1 año si obrare con consentimiento de la persona gestante luego de la semana 14 de gestación. Y acá viene lo que yo mencionaba hace un momento con respecto a las 14 semanas de gestación. Este es el plazo que estipula la ley a los efectos de que el aborto no sea punible, excepto que tengamos más de ese tiempo y que entremos en el tema de la violación o alguna otra situación de emergencia. La existencia o no del consentimiento de la mujer o la persona gestante para que se le haga el aborto es fundamental para distinguir las figuras. Si falta el consentimiento, el delito es seguramente más grave, porque se está violando la vida del feto y además el derecho a la mujer o persona gestante a ser madre. La mujer o persona gestante debe dar el consentimiento para que se haga el aborto en forma expresa. Y este consentimiento expreso, precisamente, es cuando la mujer manifiesta, documentado por escrito, que accede a que un tercero le practique el aborto. Para que ese consentimiento dado sea válido, se requiere que la mujer o la persona gestante sea capaz de prestar ese consentimiento. Debe tener la capacidad realmente de abortar voluntariamente. Se debe tratar de una persona mayor con pleno goce de sus facultades mentales. Si estuviésemos frente a una persona que es demente o es idiota, el consentimiento en este caso no tendría ningún valor. Tampoco si hubiese actuado con error o con violencia en el uso de narcóticos o medios hipnóticos, tal cual lo reza el artículo 78 del Código Penal en cuanto a lo que habla de violencia.
Ambas formas de aborto, con consentimiento o sin consentimiento, se agravan si el aborto es seguido con la muerte de la mujer o persona gestante. La ley agrega un artículo, que es el 85 bis, donde reprime con inhabilitación especial al funcionario o funcionaria público o a la autoridad del establecimiento de salud a la que el profesional actúe que dilatare injustificadamente o obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos que legalmente están autorizados. Algo, por lo menos para mi gusto, y lo quiero resaltar como importante, es en cuanto al artículo 86 del Código Penal, donde precisamente dice que no es delito el aborto realizado con el consentimiento de la persona gestante hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional. Fíjense en que acá vuelvo a recalcar lo que decía hace unos instantes, semana 14, 14 inclusive. Más allá de eso estamos dentro del delito. Fuera de este plazo, entonces estamos hablando que es punible el aborto. Ahora bien, si el embarazo fuera producto de una violación, en este caso se debe garantizar la práctica con el requerimiento y la declaración jurada de la persona gestante. Si estamos hablando de niñas menores de 13 años de edad, la declaración jurada no será requerida. Y por el otro lado, si tuviera riesgo la vida o la salud en forma integral de la persona gestante, por supuesto, el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer o gestante encinta, o también podría llegar a ser una inminente urgencia sin consentimiento, no es punible. Si se ha hecho con el fin de evitar, por supuesto, un peligro para la vida o la salud de la madre o gestante, si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Como vemos, como acabo de decir, vamos a estar frente a lo que nosotros conocemos como un aborto necesario o terapéutico, que lo que está intentando es salvarle la vida o la salud a la madre o a gestante que está amenazada de un peligro, precisamente. En cuanto a otro de los artículos, que es el 87, donde habla de que podrá ser reprimido con prisión de 6 meses a 3 años a la que con violencia causare aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, y si el estado del embarazo de la persona gestante fuere notorio o le constare a la otra persona. Acá estamos lo que llamamos en la presencia del llamado aborto preterintencional, más allá del dolo. Vale decir que el autor haya ejercido violencia sobre la mujer o la persona gestante. Y cuando hablamos de violencia debe entenderse algún maltrato, traumatismo, golpe, o etcétera. También acá hago mención al uso que se puede dar de hipnóticos o narcóticos conforme al artículo 78 del Código Penal. Estos equiparan precisamente a la violencia. En cuanto al artículo 88 del Código Penal, acá va a reprimir con 3 meses a 1 año a aquella persona que luego de las 14 semanas de gestación, y siempre que no me dieran supuestos del artículo que les dije recién del 86, que hubiese habido violación o alguna situación de peligro para la salud, le causare su propio aborto, se causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare. Podrá eximirse de pena aquellas circunstancias cuando son excusas que hicieren a la conducta, valga la redundancia, circunstancias excusables. Por eso digo que la tentativa de la persona gestante no es punible. Acá, cuando digo que en cuanto no es punible, estoy hablando en cuanto a la tentativa, precisamente porque esto viene ya traído de las doctrinas de aquel proyecto de 1891, donde se hablaba de los delitos contra la honestidad, donde la iniciación de un juicio por la tentativa de aborto iba a llevar inevitablemente a un escándalo, a una turbación de una familia, sin utilidad apreciable para la sociedad. En cuanto si existieran cómplices que hubiesen cooperado con ella para atentar contra el aborto, también no serían punibles. Por las mismas circunstancias. Distinto sería si estábamos hablando de
alguna autoría o algo por el estilo, que ya ahí la cosa sería diferente. Hasta aquí he conversado con respecto a la, digamos, síntesis de cómo ha quedado con la modificación de los artículos 85 al 88 del Código Penal en cuanto a la motivación del delito de aborto. Hasta otra oportunidad, esperando que esto le haya sido de utilidad para más conocer más o menos cómo funciona hoy por hoy la figura legal del aborto. Gracias y hasta la próxima.